lo que pasa en cuanto a la percepción de la afición, desde mi punto de vista, es que se ilusionan con los fichajes y es un ciclo que es repetitivo. Se ilusionan con fichajes, les va bien en pretemporada, después llega el golpe de realidad que es el torneo regular. Pero estoy muy de acuerdo que ahora Chivas, desde el estilo de juego, desde las decisiones dirigenciales, que para mí también eso es muy importante porque Chivas no había sido muy estable en ese sentido, creo que al menos está persiguiendo un proyecto. Está siendo coherente con los perfiles que se ficharon, por ejemplo, al buscar esa línea de 5 con Milito, fichar carrileros, fichar también a Richie Ledesma, que es plurifuncional, lo de Efraín Álvarez. Entonces creo que en general los fichajes que hace Guadalajara tienen mucha coherencia acorde a lo que busca Milito. Lo de Campillo también fue importante, ¿no? Pero necesita paciencia, necesita tiempo. El problema es que eso no hay en Chivas. Chivas no es un club que te permita esa paciencia. Y si volteamos a ver el calendario que tiene Guadalajara enfrente, más allá de Xolos, lo que viene después de... Creo que esa es la parte más compleja, que si no hay esa paciencia y esa coherencia que se ha manejado la dirigencia, está metido en un gran problema y es posible que no termine el torneo Milito a este ritmo. A mí me gustaría ir más profundo porque yo creo que el tema de Chivas, más allá de que siempre pues se ilusiona por el arrastre que tiene y esta popularidad, sí creo yo que es un tema de calidad. Al final del día, los jugadores mexicanos, hoy por hoy, que están en Chivas, no son los mejores. Y me atrevería a decir que ni siquiera los mejores son tan consistentes como para poder poner a Chivas en el lugar que su afición quisiera o que en teoría su historia le demandaría, ¿no? Pero en todo caso, siento que muchas veces mencionaba el señor Lara eso. A ver, estuvo Oscar, estuvo Gago, estuvo Gerardo Espinosa antes de... ¿No será que dentro de la ecuación la directiva no está viendo algo extra? O sea, se está yendo por la fácil, le está cambiando. El que no es nada nuevo en la gestión de Vergara. Es que es lo más fácil también. O sea, cortas a uno, no vas a cortar a 15, cortas a uno. Es lo más fácil, pero es lo que hace normalmente desde que Jorge Vergara adquiere el club. A Mauri sí siento que ha tenido esa oportunidad de darle más continuidad a algunos entrenadores, pero a veces, como dice Manu, la presión que hay en Chivas por el tema de la paciencia es enorme, y más que porque no te gusta un proceso, al final lo terminan cortando por la presión. Okay. Entonces, en ese sentido, yo no creo que la solución sea cortar al entrenador, pero sí veo muy viable que pueda ser que Milito no termine el torneo, no porque no les guste, te repito, creo que han encontrado un buen estilo que le gusta a la gente, pero si al final de cuentas llegas a la jornada 15 ya sacando la calculadora a ver si vas a clasificar al play-in o ya eliminados, lo van a cortar. A ver, hermano, vamos a ver esta parte. Chivas va a visitar a Tijuana este viernes. Después recibe a Cruz Azul, visita a la América, recibe a Tigres y visita a Toluca, el campeón. Es complicadísimo. De estos puntos, o sea, de estos partidos, lo dice con una sonrisa además, complicadísimo, sí, yo estoy de acuerdo, complicadísimo. Pero a ver, de estos partidos que te he nombrado, ¿cuántos te gusta que Chivas gane? Es que no veo ni siquiera ganando uno de esos partidos a Guadalajara. El partido contra Tijuana, que en teoría es el más sencillo, como también lo era Bravos de Juárez, aunque Juárez viene jugando mucho mejor desde el último año con Marini, a diferencia de Xolos, que viene con Abreu dejando algunas dudas, altibajos. Creo que es el partido más ganable que tiene en el calendario, pero es de visita. Y eso también creo que complica un poco la situación. Y del resto, quiero pensar que en las localidades es capaz de sacar empates contra Cruz Azul y contra Tigres. Pero la visita contra América, la visita contra Toluca, la verdad es que ahí yo no auguro un buen futuro para Guadalajara, para Milito. Pero no estoy tan de acuerdo con el tema de la calidad, porque viendo la plantilla en general de Chivas, creo que sí debería ser entre la séptima, sexta o quinta, digamos en ese escalón, que está fuera del pelotón de Toluca, de América, de Cruz Azul, y son los que más gastan, Tigres y Monterrey. Creo que de ahí hacia abajo, junto con Pachuca, León, y no sé si incluso podría llegar ahí Juárez, o que otros equipos quisieran subir, ¿no? Pero creo que ahí está Guadalajara. Y el lugar que hoy tiene en la tabla no le corresponde acorde a la plantilla que sí tiene. Entonces, no creo que sea tan mala plantilla. Incluso más bien no creo que sea mala plantilla. Creo que es una plantilla de buena calidad, que hizo uno de los mejores fichajes o mercados de fichajes en los últimos 2 o 3 años. Por coherencia, por calidad, por perfiles, por proyección a futuro, por un montón de situaciones. Pero creo que el calendario que tiene enfrente ya en un tema anímico es lo que lo va a complicar mucho más. Para mí Guadalajara es un equipo muy anímico. Y se notó contra Juárez. Vas perdiendo 2-0.
llega el gol de Sandoval y entonces el ánimo se va a tope y Guadalajara parece que creía que podía empatarlo, que podía incluso ganarlo, pero una vez que te vas para abajo, sacar a Chivas de ese hoyo también es muy complejo. Sí, mira, yo voy a diferir ahí porque yo sí creo que... ¿Quiénes son los delanteros de Chivas? Chicharito, Teun Wilk, en este caso Alan Pulido, que es el que ha estado iniciando, aunque ya lo están ahí combinando con la Hormiga González, pero en teoría esos son los delanteros. Te preguntaría, Manu, de esos que acaba de nombrar Fer, ¿hay mejores delanteros mexicanos que ellos en otros equipos? México creo que no. Ellos son los mejores. Y me iría un Mexicanos, poquito más por la Hormiga. A ver, para mí Javier Hernández no lo pondría... esa no figura. Pero tu pregunta es, ¿qué mexicano delantero es mejor en la liga? ¿Es mejor o tendría un mejor rendimiento que estos que estás nombrando? Porque mi teoría es que no son tan de calidad y que por lo mismo, a ver, la calidad implica muchas cosas, ¿no? Ujú. Puedes tener mucho talento, puedes ser, como dicen, tribunero, pero también la calidad implica jugadores comprometidos, jugadores que te van a rendir todo el tiempo, y Chivas está ahí porque esos jugadores al final del día no dan el do de pecho para mantener al equipo donde en teoría deberían. O sea, lo mencionaste tú, mano. O sea, son proyecciones a futuro. Richie se ve muy bien. O sea, puede ser un gran jugador, pero no lo es. O sea, siento que hay alguien más en su posición en el fútbol mexicano que a lo mejor tendría mejores dividendos que él. No sé, a lo mejor, digo, voy a inventar, pero no sé si el Mudo Aguirre de Atlas sería, que no es delantero así en nominal, pues, pero siendo ofensivo, tendría un lugar en el 11 de Chivas, por ejemplo. Y Atlas, siendo que es una plantilla no buena, pues. No, es de las más bajas en valor, ¿no? Yo creo que el caso del Mudo específicamente no. Si hay un delantero que para mí es el mejor mexicano de la Liga MX, es Sepúlveda. ¿Que está en Cruz Azul? Sí, él sí está un escalón arriba de Pulido, de Wilke, de La Hormiga. Que para mí La Hormiga también es el mejor proyecto que tiene Guadalajara. Si los otros de calidad aparente y de experiencia no son garantía hoy, mejor júgatela con La Hormiga. Porque por el potencial y la proyección que tiene, creo que es el mejor proyecto que tiene Guadalajara por encima de Richie Ledesma, aunque es otra posición. La Hormiga, de verdad, cuando uno ve sus condiciones, dices, es que él trae. Y él se va a desarrollar. Algo que también sucede mucho, que yo creo que es, y esta es una opinión muy personal, o sea, yo creo, y ojalá y lo sigan haciendo, porque yo creo que de ahí parte el punto de su fracaso, lo cual me engrandece a mí, bueno, no a mí, a todos los que están en contra de Chivas, pero en general, yo creo que hay un problema con lo mediático que es Chivas. Le juega como un doble filo, porque hace medio partido bien X jugador y la afición ya empieza a decir, tenemos al mejor jugador, y de repente a lo mejor ese jugador no está preparado para recibir los halagos y es como de, pues yo ya estoy aquí, la gente me quiere, y a final de cuentas no, al final del día no ha dado resultados como debería. Entonces creo yo que la afición también de alguna manera es como parte de este carcomer de Chivas, que no puede llegar a blindar a sus jugadores en una posición correcta o que ya les dé los frutos que ellos están esperando. Y sin embargo, pues se quedan en las mismas, ¿no? Es como un ciclo, un círculo vicioso. Lo engrandezco, no me dio, después ya lo puteo cuanto quiero en Twitter y otra vez volvemos a lo mismo. Viene un nuevo jugador y así sucede. Ese es el ciclo de Chivas con sus jugadores. Yo creo que si a lo mejor los dejaran despuntar, los llevaran paso a paso y a lo mejor la directiva, en lugar de... Perdieron con Juárez por la afición, o como ya no entiendo. No perdieron con la afición, perdieron por la calidad de los jugadores, creo yo. Yeah. Y eso es porque, a final de cuentas, Chivas no ha terminado por desarrollar bien a sus jugadores. Tiene rato haciendo esto, ¿eh? O sea, esto no es del viernes, no es del sábado que perdieron. O sea, ya tiene rato que Chivas no puede ensamblar jugadores en un 11 que sean sólidos. Sólidos que digan, me dio 8 partidos buenos. Hay altibajos, entra uno, sale otro, vamos a probar con sácalo, porque no hay un proyecto sólido con ellos. Y por ende, más arriba, un proyecto deportivo, creo yo. No sé qué. Yo creo que es difícil porque ¿cómo vas a consolidar al joven si no lo pones en la cancha que se equivoque? Esa es la parte difícil. Yo entiendo que Guadalajara no tiene esa paciencia. Lo que yo creería que es la solución es que la que cambie sea la gente. El proyecto no puede cambiar en el punto en el que hoy se encuentra. Por ejemplo, mencionabas, ¿no? Ese ciclo. Creo que ya el Padilla entró en ese ciclo. Por ejemplo. Lo engrandecemos y después lo puteamos. Le pasó a la Chofis, le pasó a un montón de jugadores que no acabaríamos si damos la lista completa hoy. Pero creo que el partido contra Juárez no es tema de calidad. O sea, para mí tiene mejor plantilla Chivas en líneas generales. No sé si hombre a hombre, pero en líneas generales para mí es mejor que Bravos.
Y una de las diferencias podría ser el tiempo que lleva Milito contra el tiempo que lleva Barini. Y otra muy grande también son las que se pierde el Piojo Alvarado en el partido. Bien. Sí, Que te cambia el juego. Luego Sandoval tiene el 2x2 inmediatamente después de descontar. Y también erra en su remate. Entonces, al final el fútbol es muy circunstancial. Pero creo que los jugadores se tienen que equivocar. Si no, vas a tener más Pavel Pérez que salen y brillan en otro lugar. Y creo que se trata de que brillen en Guadalajara. Pero si la gente no les tiene esa paciencia. Y creo que lo importante es, si la gente de Chivas no entiende cuál es el lugar de Chivas hoy, Guadalajara va a seguir estancado. Si siguen pensando que es el equipo grande que tiene que campeonar cada torneo es muy importante para mí. y avientan esa presión de equipo campeón, torneo tras torneo, creo que no van a salir de ese bache donde se encuentran. Sí, como dicen, para saber que estás enfermo, primero tienes que aceptar que estás enfermo, ¿no? Para saber de dónde vas a partir. Y yo creo que Chivas, en esta ilusión de seguimos siendo grandes, es que el tetracampeonato de 1902 y así, todo este tipo de cosas, pues sí. Que de hecho, eso me parece doble moralista de todos los aficionados chivos, porque, a ver, tenemos un tricampeón en torneos cortos como es el AVE, el América, y dice, no, nosotros tenemos más porque del año tal a tal, nosotros fuimos más campeones. Sí. A ver, ese mismo argumento es el que demeritan para el primer campeón de Jalisco en el 51. O sea que eso no es tan lejana el periodo de tiempo. Entonces, bueno, doble moral. Sí. ¿Cómo vamos con el tiempo, Produ? ¿Lo traemos o no lo traemos? Porque se me hace que estamos hablando mucho de Chivas. Sí, da un pedito en... 20 minutos. Excelente, Produ. Les quiero decir que George es el hombre más guapo que he visto en mi vida. No lo ponemos aquí porque sería demasiada hermosura en cámara. Entonces lo queremos guardar detrás de cámara. Además somos celosos, ¿no? Somos celosos también nosotros con George. Aparte, no lo sé, pero dicen que es un gran amante. No me consta a mí, debo decir, pero es un gran amante, George. George, un abrazo. En tu familia se dice... Ah, qué diablos. George, te pusiste pesado. Pero bueno. En tu hermano. También sí, mi hermano también. Bueno, gracias, George. Gracias por darnos este espacio, además. Si les parece, vamos a pasar al tema de la violencia con Chivas. Sucedió un evento lamentable, el día sábado, cuando golpearon a la familia Saldívar. Me refiero al delantero de antes de Chivas, ahora de Juárez. Y hubo un conato ahí de bronca. Este estadio ya ha tenido muchos problemas en el último año con respecto a la violencia. Se quejan mucho de la seguridad. ¿Qué piensan al respecto de este tema? Bueno, primero, respecto a lo que sucede con el hermano del Chelo Saldívar, creo que, aunque hay videos, no tenemos el contexto completo también. O sea, me parecería muy osado decir que fuera víctima, ¿no? Porque vemos la imagen de la nariz rota y todo, y un poco una parte del video donde está sentado, pero no tenemos el panorama completo para saber quién provoca, quién no, y lo que sea. Al final, creo que no hay lugar en la tribuna para la violencia, en eso vamos a estar de acuerdo. Y como no sabemos cómo está la circunstancia, yo prefiero no juzgar esa acción en lo particular. Lo que sí podemos juzgar es el cúmulo de acciones que ha habido en el Akron en el último año, últimos 2 años. Y que para mí la más grave fue de aquel aficionado rojinegro que fue acuchillado dentro de las instalaciones. Grave. Y hace no mucho también hubo un acuchillado afuera de las instalaciones que después el comunicado decía que el tipo se acercó desde Periférico hasta el Akron en busca de ayuda médica, lo cual me parece de verdad increíble. Pero creo que uno de los problemas más graves que tiene también Guadalajara en esta misma presión de equipo es eso, que se violenta por los malos resultados y cada vez son más violentas las reacciones de los aficionados. Digo, no es exclusivo de Chivas, sucede en el fútbol en general, en el fútbol mexicano, pero sí noto una protección enorme por ser un estadio mundialista. O sea, sí hay una intención de bajar lo más que puedan o esconder lo más que puedan todo lo que sucede. Sí, yo creo que el tema es que no han recibido la sanción correcta. Vaya, las sanciones que le pusieron por el apuñalado de hace un año fue, creo que le habían puesto 2 vetos, dos vetos o 2 partidos. Un partido de veto. Luego se los bajaron, ¿no? No, fue un partido de veto y al final no fue veto, fue una reducción en el aforo. O sea, ese es el tema. 100% al 75%. Pero es que, a final de cuentas, ¿dónde está la lección aprendida, no? ¿O dónde dices? Es que es eso, está protegiendo un estadio que va a ser sede mundialista en 2026. Las sanciones no han sido del todo severas y por eso la gente hace lo que hace. Aparte, No está bien y mira cómo... esta jornada fue agresiva en general, ¿eh? Sí, en todo el estadio. En Monterrey también hubo un problema, digo, era para que en Puebla, vaya, no es un tema menor. Yo entiendo que a lo mejor en ámbitos diferentes fuera del fútbol está muy caldeado el ánimo en el país, en diferentes plazas del país, pero eso no exime al fútbol, por supuesto, de que se vea tocado por estos temas, pero sí creo que a lo mejor tendríamos que poner un poquito de atención, sobre todo para que ya no vuelva a suceder. Y que no volvamos a ver elementos de este tipo que, como dijo Manu hace rato, la violencia, estamos todos de acuerdo que no cabe ahí, porque aparte también, pues ese es un momento de
de dispersión, de distracción, que en teoría pues, vas a divertirte con tu familia y que también de repente se convierte en un inconveniente por el tema de la violencia, que ya no vayas, que sea un impedimento, sí termina por dar en la torre totalmente al espectáculo deportivo. Ahora, hablando del estadio de Chivas, los boletos para el próximo Mundial fueron anunciados. Sí. Yo creo que Aníbal Fajer puso los precios, me parece que pidió ayuda a la FIFA con Aníbal Fajer y 55,000 pesos el más barato y entre 75, casi 80,000 pesos el más caro. ¿El fútbol se convirtió en un evento prohibitivo? Elitista, sí. Ya es un lujo, ya es un lujo. Sí, y digo, Realmente. a ver, tenemos entradas de 700 pesos para ver un Atlas Puebla, por ejemplo, y lo entiendo, pero eso es tema de Orlegui y demás, ¿no? Ya lo tocaremos después. Pero si hay una tendencia que el fútbol vende, pero no lo pones al servicio de la gente, y eso es algo grave, ¿no? Si te puedo decir algo, hay gente que va a pagar esos boletos y por eso están a ese precio. Es decir, ya el fútbol ya no es del pueblo, pero sí hay un sector de la gente que los compra. El posador, que se va a tomar la foto ahí. Claro. A veces ni siquiera le gusta. Demanda, ¿no? Correcto, es por la oferta y la demanda, pero a veces ni siquiera va gente que le gusta tanto el fútbol, es gente que puede pagarla. Entonces, a la FIFA no le importa si, es que el aficionado mexicano que siempre va a los partidos, no, la FIFA quiere dinero. Y si hay gente que ponga la lana, a esos precios van a estar. Entonces, desafortunadamente ya no es el fútbol para el pueblo como lo era antes. Incluso en Liga MX, no nos vayamos tan lejos. El Mundial es el evento más grande de fútbol en todo el mundo, pero en Liga MX ya los precios están muy altos para ver un Atlas Puebla. Sí, lo hemos comentado en otros espacios y aquí por primera vez. Manu, ¿qué tienes al respecto que decir de este tema? Creo que está jugando con fuego la FIFA, porque al final, entiendo que en este mundial en específico, lo que fue Qatar, por ejemplo, en cuanto a precios, parece que es una buena estrategia porque siempre tienes quien te lo compre. Pero también cuando vemos en el fenómeno social global que la gente que no tiene para consumir en el estadio ya no puede ir a los estadios, estás alejando también un posible consumidor a futuro. Digo, desde el aspecto de vista más mercadológico, y creo que es algo que le pasa a Atlas y lo hemos hablado también en algunos spaces, si tú alejas a la gente que va a pie del fútbol, y no hablo solamente de una Copa del Mundo, que entiendo que los precios son muy altos, pero en general, si alejas al aficionado a pie de los estadios, con el paso de los años, aunque no se note ahora mismo, creo que vas a tener un problema de consumo al final, de audiencia, donde la vas a disminuir. Tú solo estás segregando quién sí puede entrar a un estadio de fútbol y quién no. Y el que no puede entrar, evidentemente, se va a ir desapegando. O sea, la forma de apego más grande que puedes tener en el fútbol es ir al estadio. No es verlo en la tele. Es ir al estadio y sentir toda la experiencia que es ir a un estadio de fútbol para ver a tu equipo o para ver el fútbol en general. Si eso deja de ocurrir para algunas generaciones porque no tienen el dinero o porque tú no estás facilitando los medios para que esto suceda, son generaciones que el día de mañana ya les saben el fútbol y se van a desapegar. Sí, y encima, digo, es un tema, no sé si vale la pena meterlo, pero Sí, claro. ya cada vez el mercado es mucho más amplio para la gente que busca entretenimiento. Y ahora lo vemos con los streams, ¿no? Sí. La gente ya puede ir a internet en busca de algo que le guste más que un partido de fútbol. Incluso si nos ponemos payasos, a veces los partidos de fútbol, para los que nos gusta, seguramente no hay tanto problema, pero si la gente ve un 0-0 sin goles, dice, yo prefiero irme a verme a mi streamer, ¿no? Favorito. Sí. Entonces, también en ese sentido, la accesibilidad y también la oferta de entretenimiento El mercado está cambiando, ¿no? es claro, y tienes que competirle atrayendo a la gente al estadio. Que viva la experiencia, como dice Manu, y creo que de por sí van como 10 personas al Jalisco. Imagínate a futuro. Sí, es verdad eso. Vamos a pasar al siguiente tema, porque ¿cuánto tiempo tenemos, George? Media hora. Hemos estado hablando media hora de Chivas, ya fue suficiente. Vamos a hablar ahora del equipo rojinegro, que el día domingo debutó con Diego Coca en su segunda vuelta al equipo rojinegro en un empate 3-3. Quiero empezar con Manu. ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? A ver, en general creo que son positivas en el desarrollo de los 98 minutos y medio más o menos que fueron de partido, pero sí el cierre de juego creo que te tiene que molestar muchísimo. Un Atlas que en el desarrollo tuvo más la pelota, incluso Querétaro no se anima a ir a presionarte tan alto, creo que te va esperando, y lo que me gustó es que Atlas fue capaz de seguir sacando la pelota limpia, desde su salida, de incorporar a Víctor Ríos como volante y hacer lo que siempre reciba de frente. Después también el acompañar a Yuka con Del Prete me pareció sensato, creo que fue un buen partido del argentino. Destacaría también lo preparado que fue atacar a balón parado. 2 de los 3 goles de Atlas caen por tiro de esquina a favor, entonces creo que eso habla de un trabajo o una estrategia distinta.
Sí creo que hay cambios también en cómo se defiende este equipo, mucho más compacto, mucho más junto, que era algo que se le peleaba un poquito a Gonzalo Pineda, pero haciendo quizás el margen del minuto 90 en adelante, me parece terrible la forma en la que cierra Atlas. El gol, me parece, de Bogarín, el 2-3, es un error de Adrián Mora en marca, pero que lo puedo entender, es más normal, por así llamarlo. Pero el gol del 98, el gol de Titi Rodríguez, ese sí no lo puedo entender. Es un balón largo cruzado de lateral a extremo, donde tiene doble marca Johan Julio. Tiene a Orrantia en mano a mano, y Orrantia tiene la obligación primero de ir por el balón o no permitir que el jugador pueda competir la pelota. Estorbar, aunque sea. Y después está Gadi Aguirre, que él está en zona, y que también tiene posibilidad de cortar. Sí. Y Gadi solamente va retrocediendo, pero jamás da el salto porque no mide bien el balón y nos ha mostrado que tiene muchos problemas en juego aéreo. Para mí es más culpa de Orrantia. Después está Gadi y finalmente también Robert Pierre. Sí. Pierre comete un penal también inadmisible en una jugada donde ya Ali Ávila había perdido el control del balón. Y después en esa, Titi Rodríguez le gana la posición. A mí me da la impresión de que está esperando que salga Camilo. Porque parece que quiere proteger su posición. Pero si conoces que Camilo parece, y no es por tirarle a Camilo, pero así es. Si sabes que tiene cadenas que lo amarran a la portería porque no es un arquero con mucha salida, no lo esperes, revienta, o sea, ve con más decisión y saca la pelota, es la del último minuto. Lo mismo da si esperas a tu portero o decides reventar y hizo un saque de banda, o sea, no va a generar más peligro en contra. Y sí, ese cierre, la verdad es que me dejó muy molesto el domingo. Y no quise hacer mis conclusiones ni mi análisis justamente en caliente porque sabía, pero hoy en frío sigo pensando lo mismo. Es un error gravísimo del tercer gol. Que estamos de acuerdo que Diego Coca tiene trabajo que hacer Sí. y que aunque se vio mucho mejor, también no podemos responsabilizar a Coca. Es el equipo. No, pues sí, porque aparte Tiene que trabajarla. Coca, y por decir una palabra, Coca tiene la excusa, no es porque sea una excusa, pero Coca tiene la excusa de que pues recién está llegando, está conociendo al equipo. Pero el resultado del día domingo es como ambivalente también. O sea, lo podemos ver desde dos vertientes. Totalmente catastrófico o totalmente positiva. El primer tiempo, a mí me sorprende la manera en cómo domina Atlas a Querétaro. El primer tiempo es sumamente sólido desde mi punto de vista. Hay pases entre líneas de Rocha que llegan a buen puerto. Llegan a Yuca, llegan a Del Prete. Y no se terminan por concretar las jugadas de gol como tal. Pero el equipo daba sensaciones de un equipo trabajado. De hecho, yo estaba sorprendido porque decía, a ver, ¿qué hizo en 2 días Coca? Y era así como para volver a ponerlo en un nicho, ¿no? Que ya tiene Coca con la afición de Atlas, pero sí me da esa sensación de que en el segundo tiempo el equipo se relaja demasiado, sobre todo los primeros 30 minutos. Y aquí viene la parte que decía yo hace rato que es como ambivalente. Primero, podemos decir que al equipo le va bien. O sea, va en buen camino, va encaminado porque ya no perdió, se ve en trabajo, se ve que puede, que vive, ¿no? O sea, se le mueve la patita y eso es algo bueno. Si lo vemos por el lado negativo, vuelve a recibir 3 goles y la defensa vuelve a quedar expuesta y bueno, o sea, el aficionado yo creo que sí, tanto como tú, como todos los que estábamos viendo el partido, sí fue como una sensación de, híjole, tan cerca para poder cambiar esto y no estar concentrado en los últimos minutos, sí es un poco complicado. O sea, además era el Querétaro, era un partido ganable. Sí. Querétaro, tienes que ganar sí o sí. Antes del partido contra Atlas, Querétaro había anotado un solo gol en todo el torneo. O sea, No llevaba ni un punto. ahora ya tiene 4. Sí. Había perdido 7 de 7 partidos, incluido la Leagues Cup. O sea, de ese tamaño la gravedad del hoyo donde estaba Querétaro. Que sí, entiendo que Benjamín Mora metió... O sea, fueron muchos cambios ofensivos. Incluso su equipo pierde estructura ya de cómo había iniciado. Sí. Y que fue mucho empuje de gallos también, eso creo que lo podemos reconocer. Pero por calidad también, donde eres superior, no puedo entender cómo te ganan esos duelos individuales. Por eso también, igual es una invitación a la reflexión de la gente. Con Gonzalo, que tenía mucha culpa por muchas situaciones. Una, para mí, su idea de juego no era tan compatible con Atlas. Y la de Coca me parece que es mucho más ad hoc a lo que tiene Atlas hoy. Pero creo que también se le cargó demasiado. Era todo culpa de Gonzalo. Y hoy parece que nada es culpa de Coca. Y no significa que sea ni una ni otra. Me refiero a falta también muchas veces no culpar por señalarlos y putearlos, ¿no? Pero sí creo que es señalar y darle su justa medida de responsabilidad a los jugadores. Muchos de los problemas que tuvo Gonzalo y los problemas que tuvo Coca ahora contra Querétaro son errores individuales. Y esa es la parte más grave. Puedes intentar corregirlos en la semana,
pero en una gestión de un año no se le ha podido corregir, y no tuvo errores este partido, pero no se le ha podido corregir los problemas al perfilarse a Rivaldo Lozano. Orrantia tiene, en la jugada del tercer gol, tiene un problema a la hora de perfilarse. Acaba dándole la espalda al balón. Son cosas individuales que A ver, Manu, pero solamente sacando al jugador... te voy a interrumpir ahí, pero... de hecho, esto es algo que a mí me enerva mucho. Orrantia, ¿cuántos años te gusta que tenga de carrera profesional? Debe llevar 15 más o menos. 15. O sea, es un jugador veterano. Y si todavía no te sabes perfilar, hay un tema grave, ¿no? O sea, lo que decía yo hace rato, nuestros jugadores mexicanos no desarrollan su potencial. Digo, Orrantia porque le queda el caso que es mexicano, pero no desarrollan el potencial debido porque tampoco tienen las habilidades básicas. O sea, a mí me parece increíble que, o sea, perfilar en teoría en las escuelitas de antes, no sé, estoy hablando hace 15, 20 años, lo primero que te enseñaban era, mijo, no se dé la vuelta, párese así, o si viene para acá, usted no le dé la espalda, cosas de ese tipo que son tan básicas y que a lo mejor son imperdonables para un jugador de 15 años de carrera. Creo yo que eso es la parte que estás tocando donde decimos, a ver, hay que apuntar esa parte, ¿no? Hay que señalarla, pues. Ubicas cuando un jugador hace un mal saque de manos y dices, qué ridículo. Ah, es correcto, también. A mí se me hace igual cuando alguien no sabe perfilarse. Cuando es un profesional y lleva tantos años de experiencia, digo, no puede ser que no sepa ya dominar ese tema. Que no lo haya aprendido al menos, Manu, te interrumpí. Y estamos de acuerdo que no lo va a corregir. Ah, O sea, después de tanto tiempo no lo vas a corregir. Entonces, ¿cuál es la solución? O que el tipo no se meta al área a defender, pero entonces quedas con menos defensa de área. Es decir, puedes bajar a Víctor Ríos para que acabes con 4 dentro del área. O no juega. O sea, para mí la solución es no juega. Pero es lo que hay. No está para jugar. es que también es eso. Es lo que hay. ¿A dónde apunta Diego? A que termine el partido Ferraréis. Y no porque haya sido un error de Coca. Digo, creo que este primer partido puede sacar conclusiones de con quién cuenta y con quién no. Porque otro tema que me preocupa a mí es sus cambios. No utilizó a ningún canterano de los que venían teniendo acción. No vimos a Checo, no vimos a San Martín, no vimos a ninguno de los Ramírez, por ejemplo. Hace rato, yo creo que con Coca sí la cantera va a ver muy limitados sus minutos. Y es algo que me preocupa. Porque después ves a los de experiencia y siguen cometiendo los errores que también te comete un joven. O sea, no hay garantía de que el de experiencia no se va a equivocar. Cuando es ese argumento de que el joven no juegue. Uh-huh. Y ahora, dentro de todo este espacio que ha puesto Coca ahí, no es ninguna novedad que no vaya a utilizar jóvenes. O sea, él quedó bicampeón con 14 jugadores. Y, a ver, lo decíamos en alguno de los spaces que teníamos, el pasado específicamente. Creo que debutó al Vallarta, le tocó a él a debutar al Vallarta, jugó unos minutitos nada más. Pero no, que Vallarta ya ni está, también ya ni siquiera está aquí en el club. El tapatío. Está el tapatío, exactamente. Entonces, curiosamente, siendo que es la cantera rojinegra y lo que representa, pues Coca no le da oportunidad a los jóvenes. ¿Qué perspectivas hay para los jóvenes en este club? Pero yo creo que, a ver, si al aficionado rojinegro le preguntas si le importa si van a debutar jóvenes mientras sigan ganando como lo hizo en su primera etapa, yo no le veo problema. Digo, obviamente yo por el beneficio del fútbol mexicano me gustaría que usara jóvenes. Pero si le compras que no los va a usar y va a dar resultados, sobre todo en un año donde vienes de pagar multa y donde el objetivo del club es no pagar, donde el objetivo del club es venderse un buen postor, yo no lo veo con malos ojos. También eso es importante. El ecosistema este de la venta creo que también hace... Digo, que al final de cuentas, a ver si se termina vendiendo, porque digo... Tengo entendido que hace 2 años abrieron... ¿Y es que son puras piñas lo de la venta? Pues no digo que son piñas, pero a ver, hace 2 años también abrieron los libros de Santos. Uh-huh. Y pues, ¿qué pasó con Santos? Digo, al final de cuentas nos enteramos que tenía problemas y demás de otro carácter fiscal y no lo pueden vender por esa razón. Pero, a ver, también hay... O sea, ¿lo querrán vender? Esa es la pregunta. A final de cuentas lo sabremos en su momento, pero de entrada sí estamos así como pasmados. Y yo creo que ese espasmo que se queda... sí afecta de alguna manera, de manera inconsciente tal vez, al club y al equipo. Creo yo que va por ahí, no sé. Sí, creo que sí puede afectar un poco la toma de decisiones también, pero por ejemplo, volviendo al tema de los jóvenes, yo prefiero jugármela con Checo Hernández a jugármela con Orrantia. O sea, este punto Orrantia, ¿qué me va a dar? Y no es tema personal sobre Orrantia, porque no es el único, pero fue puntual en este partido su error. Pero prefiero que ese error lo cometa Checo, donde lo podemos corregir, donde se puede trabajar con él y se ve un potencial, a un jugador que evidentemente está en declive por su edad y por el recorrido que tiene en su carrera, y que desde que llegó a Atlas sinceramente no entendí nunca el fichaje. Sé que era por fichar un lateral derecho o un carrilero derecho, pero Orrantia venía casi de un año de inactividad con Toluca, entonces, no sé, decisiones del mundo Atlas. Ahora, Que es también lo que puede fichar Atlas, ¿no?
también lo que puede fichar y porque teníamos, que ¿cuánto sería? Que Atlas tenía un torneo sin tener un lateral. 2 años. Dos años sin... Bueno, sin- sin contar a Edequiel, bueno, pero es... sin lateral. sí. Pues es que daba igual si de qué estaba o no, con todo respeto para de qué, pues ese muchacho le faltaba, tenía un área de oportunidad enorme para trabajar. Pero ya llegó el Tepatitlán, por cierto. Ah, mano, que tú Sí, me va a tocar verlo. se va a tocar verlo ahí. Puedes hacer un desglose total, un hilo completo de todas las características de Edequiel, por supuesto. Con respeto a Edequiel, pero la verdad el muchacho no daba mucho. Bueno, ¿cuánto llevamos de tiempo, mi querido Produ? 20. 20 minutos. En esta segunda significa que llevamos como 50, más o menos. Ah, sí. En total, completo. Ok, bueno, ¿les parece si pasamos? Tengo una dinámica. A ver, dale. Les tengo una dinámica. Esta sorpresa no está aquí y lo hice adrede así para que quedara. Vamos a hacer una dinámica. Ustedes que vieron toda la jornada, o que por lo menos se enteraron y que estuvieron ahí al pendiente, ¿quién creen que fue el equipo que más disparó a puerta? ¿Quién disparó más a puerta? Qué difícil, digo. Ahora, para que no haya el silencio como tal. A ver, Bueno, es que están pensando. ¿Quién sí, sí, así de memoria. No sé si por ahí podría estar Monterrey. Porque el del partido de Juárez y Chivas creo que no sale de ahí. No. De Xolos y Pachuca, para serte franco, ese no lo vi. Cholos Pachuca, no. No está por ahí. A ver, señor, mójese. Me queda dudas si en el del América. Digo, no pasa nada si nos equivocamos. Yo me como Monterrey. Monterrey, Vamos a decir que el de América. el de América. Cruz Azul. Cruz- Cruz Azul disparó 10 veces a puerta. Fue el equipo que más disparó en toda la jornada. El equipo que menos disparó, ¿quién fue? Y no recuerdo ahora mismo quién. Voy a decir que los Bravos. Bravos de Juárez. Ajá. Van a decir Puebla. Puebla. Ok, incorrecto otra vez, pero cercanos, porque sí, sus estadísticas estaban bajas. Fue León. Tiró una sorpresivo, Tiró una vez contra Necaxa al arco. O sea, pudo. Son disparos al arco los que estoy contando. Sí. El portero con más atajadas. Malagón. Malagón. ¿De este lado? No, yo también voy- Malagón. Sí. Carlos Acevedo. Ahora sí, con los disparos de Santos, de Cruz Azul a Santos. Pero ojo, porque atajó 7. Sin embargo, la siguiente sería el jugador que más goles recibió y que menos efectivo fue. No está Malagón, porque aunque le metieron muchos goles, atajó 7. ¿Quién creen que fue? Bueno, por efectividad yo creo que va a ser Camilo Vargas. Camilo está entre los peores. Perdón, Don Temo, perdón, Pipo, yo sé que ustedes... Es estadística. Es estadística. Pero está entre los peores. ¿Quién podría ser? Pero ¿cuál es la pregunta? El que ¿Quién recibió más goles? Ajá. Obviamente porque pues, puede atajar mucho por recibir muchos goles. ¿Quién recibió más goles, pero fue menos efectivo? Es decir, con respecto a disparos que se hicieron, no detuvo lo suficientes y de todos modos le metieron muchos goles. También puede estar Mier por ahí, ¿no? Cercano, pero no. Hay un empate, de hecho. Y la diferenciación es un error. ¿Un error? Sí, ¿Error? Camilo Vargas está empatado con el que se lleva el peor. ¿Quién será? Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán cometió un error en el partido, que es lo que hace que se decante, pero tienen exactamente los mismos números de inefectividad, 25%. Ok. Ok, bueno, vamos a Buena esa la, dinámica, ¿eh? vamos a la siguiente. ¿Cuál creen que fue? Es fácil. ¿Cuál que fue el partido que tuvo mayor asistencia de aficionados? Por favor, no recuerdo mismo las localías, pero Los de siempre. Manu, los de siempre. Uno de los de siempre, de hecho. sería Tigres. Monterrey. Algunos sí también Rayados jugó a local, es cierto. Sí. Pista, señor. ¿Cuál fue el que menos asistencia tuvo? El que menos. Querétaro Atlas. Querétaro Atlas, efectivamente. Lo ves desde la transmisión. Les doy los números. 45,894 aficionados en el BBVA y apenas 9,261 en la Corregidora. Y esta la podemos debatir. Aquí yo tengo una referencia por datos, pero ¿cuál creen que sea el jugador más determinante de la jornada? Jugador más determinante de la jornada. Ok. Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, efectivamente. Doblete y además fue muy efectivo al momento de atacar. O sea, las cosas que él intentó
dieron muchos frutos. Entonces, de toda la jornada fue Lucas Ocampos. O sea, una respuesta bien al menos. No, pero, a ver, en todas estuvieron en el radar. Sí. En todo caso, habla de lo bien de ustedes, de lo bien informados que están ustedes. ¿Cómo llevamos de tiempo, señor? Ya nos tenemos que retirar porque ¿qué hora son? Nos quedan 17 minutos. ¿Todavía 17 minutos? Excelente. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente, pues la siguiente sección, que era hablar de fútbol nacional. El América enfrentó a Tigres, Tigres que venía en un plan ascendente, casi podría decir que sólido. Tenía mucho apego con la afición en cómo venía jugando Guido Pizarro y se llevan un descalabro en el partido contra América. ¿Qué les merece ese partido? A mí me gustaría preguntarles de poner el tema en la mesa, porque fue muy discutido, sobre todo en redes sociales. Guido Pizarro asume que su doble contención es Bruneta y Gorriarán, que ninguno es un contención nominal, ¿no? O sea, son jugadores de mejor manejo de balón, que organizan mejor juego. Pero se le critica mucho por jugarle de esa forma al América. O sea, ¿ustedes creen que debe de cambiar los perfiles de su medio campo o quizás un poco la intención de juego cuando se enfrenta a equipos poderosos? Toluca, Cruz Azul, América, el propio Rayados. ¿O que es válido ser así de osado y con el riesgo de llevarte esos 3 goles en contra? A ver, señor, yo tengo mi respuesta ya. Yo me quedaré con el riesgo de jugar así con todos los equipos y mejor buscar una idea de juego en la que puedas jugarle así a cualquier equipo de la liga. No veo mal que utilicen a esos jugadores en medio campo. Al final no se han visto mal en otros partidos. Ahora tal vez por el resultado sorprende, ¿no? Pero yo no lo veo mal que juegue así. Yo, en el papel, diría que no, porque en teoría Tigres es un gran equipo y su afición lo dice, ¿no? Entonces, los grandes equipos en teoría no tendrían por qué cambiar su método de juego o su estilo. Lo que hacen es imponen esa grandeza en el campo de la que tanto se pueda hablar y tendría, pues los resultados que tenga van a venir porque el equipo es grande, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que a lo mejor, dándonos cuenta de que algunos le dicen chiquitigres, sí nos podemos, o nuevos ricos también les dicen, sí podríamos ajustar un poco y saber contra qué rival estoy enfrentando y sobre todo contra un rival que, a ver, las estadísticas y los bikinis y demás, que todo el mundo habla, pero las estadísticas termina por decirte algo. Si tú te enfrentas a América y tienes una tendencia a la baja continua, pues algo tienes que hacer para mejorar esa parte. Yo creo, o yo diría, que sí hay que modificar. En el papel no, pero al final sí. Yo todavía no me pongo de acuerdo conmigo mismo porque estoy de acuerdo que Tigres tiene una gran nómina como para proponerle a cualquier equipo. Pero por otro lado también veo lo que ha sido Toluca del Turco Mohamed. Y si Toluca, que es uno de los equipos que más ha invertido con mejor valor de plantilla también durante los últimos 2 años, tuvo no sé si no quiero llamarlo humildad, quizás la inteligencia o la practicidad, al igual que América con Jardine, de asumir que hay partidos en los que no vas a tener el balón y hay que defender mucho mejor de lo que se ataca, que hay partidos donde puedes ser dominante, hay otros donde tienes que jugar a contragolpe y que eso lo ha entendido bien América y ahora lo entiende bien Toluca y son los últimos campeones. Creo que viéndote en ese espejo tienes que ser un poco más práctico también. O sea, creo que Guido Pizarro debe ser más práctico en ese tipo de partidos, porque ese tipo de partidos es lo más similar que tienes a liguilla. Y si en la liguilla sales de esa forma, yo creo que te estás autoflagelando. Y encima no tiene mucha experiencia Pizarro. Entonces, tiene que ver eso. Pero creo que había encontrado un camino, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, de su planteamiento de juego le había dado buenos réditos. No sé si era sostenible, porque al final de cuentas yo sigo pensando que Tigres es un equipo muy gitano. O sea, a pesar de toda la inversión y todo lo que conlleva a Tigres o la institución, Tigres es un equipo gitano que te puede dar una bien y después te puede dar una nahuelada, utilizando el mismo término. Entonces, yo creo que poner o seguir esa misma ruta sí puede darle dividendos al equipo, pero ajustando ciertas cosas. Pero tiene el camino hecho. Sí, yo creo que un equipo así jugando así todo el torneo y toda la liguilla no puede ser campeón. No al menos como ha sido el fútbol mexicano en los últimos 2 o 3 años. Que salvo quizás el Pachuca de Almada, ¿qué otro equipo de carácter ofensivo, netamente ofensivo, recuerdan siendo campeón? En la época reciente. Porque América, Últimamente no. creo que fue un equipo más equilibrado que ofensivo y se convirtió en más reactivo, más a contra. Sobre todo en liguilla. Sobre todo. Sí, sobre todo en liguilla. Luego Atlas fue un equipo mucho más ordenado que con juego directo hacía daño. Toluca también fue un equipo equilibrado, pese a la calidad ofensiva que tiene. Pero solamente A ver, Juan Reynoso con Cruz Azul, cuando rompió la maldición, era un equipo sumamente ordenado también.
Sí, o sea, Cruz Azul. si seguimos yendo para atrás en el tiempo, creo que no vamos a encontrar tantos equipos de carácter ofensivo. No sé, me voy hasta León de Matosas, Tal vez. donde podríamos encontrar otro equipo y al Pachuca de Almada, pero de ahí en más no encuentro tantos equipos que siendo tan ofensivos y sin renunciar a su idea terminen siendo campeones. Es que sobre todo, y más por la forma en cómo se decide el fútbol mexicano, el matar o morir es esencial y casi siempre siendo tan vertical a lo mejor expones demasiado y eso es lo que no hace tan redituable al final del día el jugar así pues tan vertical pues en ese sentido. Pasamos, está sonando el teléfono, pasamos al siguiente tema que es Cruz Azul, que ya sería el último que tenemos en agenda, Brodo. Entonces, nada más para que lo tomes en cuenta. ¿Sabes qué falta? ¿Qué falta? Polémica arbitral. Es verdad, la polémica arbitral. Lo que pasa es que ya tenemos el tiempo encima. Ok, no sé si tengan problema. ¿Tienen ya un lugar a donde ir? Vamos, excelente, muy bien. Yo lo decía por eso. Pero entonces sí, vamos con Cruz Azul y luego la polémica arbitral. Súper. En Cruz Azul, el equipo que tiene muchísimo punch, pero defiende horribles. De hecho, toda su afición está enojada por la manera en cómo se planta el equipo, siendo que tiene defensas pues sumamente sólidos, que vaya, uno se va a ir al Inter de Miami. Encima recibieron un touchdown allá en Seattle, ¿no? ¿Por qué? Con el Sí, 7-0. Ya. Digo, eso no dice nada, pero genera muchas dudas. A final de cuentas es Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul está como ligado a esta parte del sufrimiento y el fracaso al punto de casi alcanzarlo y luego perderlo, entonces es parte de su ADN también. ¿Te estás burlando de las finales que perdieron? No me estoy burlando, solamente las estoy enunciando. Un saludo a mi amigo Abraham, que es muy fan del Cruz Azul y que me va a decir, ¿para qué dijiste eso? Porque es la verdad, amigo. Yo te lo dije la vez pasada, no van a quedar campeones y este torneo seguramente tampoco van a quedar campeones. Así que no se ilusionen tanto, amigos del Cruz Azul. Pero volviendo al tema del partido, un partido interesante en el sentido de que... Interesante. Por Chícharo. Sí. Un partido sumamente interesante en el sentido de que, a pesar de que ganan, me parece que es una victoria sumamente pírrica. ¿Qué impresiones dejó el juego? No pude verlo completo. Estaba justo en camino a la transmisión que me tocaba a mí del Toluca contra Pumas. Pero lo que sí he podido observar en general de este Cruz Azul del Arcamón como una mejoría es que ha cambiado el rol de Charlie Rodríguez. Ya no es Charlie el que parte desde la base del medio campo, sino es un Charlie que llega al área y está actuando como finalizador en muchas ocasiones. Y del carácter defensivo, un tanto creo que perder a Piovi le va a afectar mucho más con balón que sin balón. O sea, defensivamente creo que se puede equilibrar justamente por la salida de Piovi. Porque creo que, si bien Dita creo que es uno de sus centrales más equilibrados, y no por nada acabó siendo incluso creo que Balón de Oro Mejor defensa. la temporada pasada. Pero sí creo que al perder a Piovi y solidificarte con Chiquete, y además también, digo, ahora mismo estoy prendiendo el nombre, recuerdo que se llama Jaciel, un canterano que tienen detrás de Chiquete para poder reemplazarlo en algún momento, creo que va a ser un equipo más sólido solamente con la salida de Piovi. Después, Larcamón tiene mucho trabajo que hacer. Y nuevamente, es que también es bien difícil porque desde la idea de juego, creo que vienen muchos errores de los técnicos. No es tanto el no trabajo o es que no sabe. No va por ahí muchas veces. Por ahí creo que es más mi idea de juego es esta y no renuncio a ella. No me adapto, no soy flexible, etcétera, etcétera. Y creo que le podría llegar a pasar al Arcamón, que no está siendo tan equilibrado y creo que Cruz Azul necesita equilibrio porque esa fórmula de equilibrio con Vicente Sánchez fue la que le dio la Conca. ¿No será que el Arcamón sí está hecho para equipos chicos? Le fue muy bien con equipos chicos. Necaxa. Ahora su primera prueba en un equipo grande, al menos en fútbol mexicano. Bueno, antes con Cruzeiro, que no es cualquier cosa, le fue muy mal. Sí. Entonces, a ver, de entrada, a mí lo que me genera dudas es la defensa, más que nada. Y yo, haciendo esta comparación con Vicente Sánchez, que ganó un título, por cierto, en Cruz Azul, yo no recuerdo que el equipo fuera tan desordenado. Tal vez no lo tengo muy claro. No sé muy bien la estadística de los goles que recibió, pero yo no recuerdo que fuera tan desordenado. Era ordenado, sí. Entonces, haciendo esa comparación, digo, yo entiendo que a Vicente Sánchez, por un tema de la directiva, no le dieron continuidad, pero a mí se me hacía mucho mejor perfil en este momento para el Cruz Azul que el Arcamón, por lo que tú mencionas, porque para mí el Arcamón es muy de equipo chico, muy de sacarle agua a las piedras. A ver, y eso tampoco significa que sea malo, simplemente son perfiles, ¿no? A ver, nosotros en la selección nacional tenemos al ejemplo máximo de cómo manejar un tractor, que es Javier Aguirre. Él maneja tractores, dale un Lamborghini y lo va a estrellar, pero con los tractores es buenísimo. Entonces, yo creo que
el perfil de Nicolás va por ese lado. O sea, a él va con motivación, a lo mejor con táctica, con movimientos, pero se le da más bien, como dices, sacar agua de las piedras, ¿no? Y creo que es importante, antes de cualquier cosa para el aficionado de Cruz Azul, que enfoquen todos sus méritos en poder mejorar esa defensa que sí ha estado sumamente endeble. Pasamos pues a la parte polémica de la mesa. ¿Era gol o no era gol de Yuka? Era gol de Yuka, claramente. Para mí era gol de Yuka. Sí, era gol de Que Yuka. te voy a decir algo, no cambiaba mucho porque igual tuvieron ventaja de 2 en el 90. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Iban 3-1 en el 90. en la... Es decir, el resultado no va sujeto al gol mal anulado de Yuka. Ajá. Pudieron haber ganado sin problemas. Sí. Eso fue desconcentración total. Pero Eso hay fue- que aclararlo primero, ¿no? Eso dice el ejemplo que muchas veces cuando el aficionado se queja del árbitro es porque su equipo entonces no hizo lo suficiente para pasar también por encima del árbitro. Hay que decirlo también, o sea, Sí, pero en esta ocasión sí tuvieron el contexto para ganar. sí, incluso con el error. También falla Diego González casi a finalizar el segundo tiempo. Que de hecho de ahí viene el segundo gol de Atlas, ¿no? El cabezazo de Mora. Sí, sí. Una muy clarísima también, o sea, Atlas generó, pero bueno, no volvemos a... Soy una más de Cócaro, ¿no? Exactamente, sí, que falla, pero bueno, ya volviendo a hablar del Atlas otra vez. Hablando de las polémicas arbitrales, el penal de Chivas, ¿cómo lo perciben ustedes? Para mí no era marcable, porque primero le pega entre hombro y cabeza a Mayorga, y creo que uno de los pocos criterios unificados que hay en el fútbol mexicano en cuanto a arbitraje se refiere es, si el balón pega en una parte del cuerpo y después va a la mano, no se sanciona. Y ha sido muy claro durante el último año y medio, y creo que parte también de lo que tiene, y no quiero hablar otra vez de Chivas, pero que tiene Chivas así también es un poco la victimización de la afición. Sí. El decir es que nos volvieron a robar. La verdad es que se ha pitado de esa forma todo el año o año y medio. Y es normal, es una jugada que para mí no es penal. Aunque esa es una conversación en todos los equipos de fútbol, ¿no? Digo, en Chivas por ser más grande se magnifica. Yo creo que todos se excusan. Perdón, sentía que es más grande. Digo, más grande por la historia, ¿no? Sí, está bien. A un equipo ganador. Se la compro, señor Sí, Lara. está bien. Pero bueno, no, yo lo que quería decir es que... Que encima en esa jugada la gente también sugiere que hay un doble penal que tampoco lo comparto yo. Porque Ochoa, me parece, también termina empujando a Campillo. Pero para mí no es un contacto que se pueda marcar como penal. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Sí, de hecho a mí me parece que en ningún momento es penal. Yo también coincido con ustedes que no es penal. Porque es en la misma jugada. En la de la mano de Mayorga es el empujón de Ochoa. Atrás. A Campillo. Sí. Correcto. Sí. De hecho, a mí lo que me llama la atención con respecto al arbitraje es las falencias tan claras que en teoría el VAR tendría que solucionar y que a final de cuentas termina por recrudecer el error. Es como de, a ver, en el gol del Atlas, por ejemplo, es imposible que tú tiras los vectores y dices, pues, o sea, sin vectores dices, es un gol válido, pero tiras el vector y dices, o sea, ¿cómo tomaron esa decisión, no? Y creo que me parece que, o sea, el VAR revisa, hace un análisis, que a final de cuentas es un análisis cerrado, y termina por darle la torre al equipo. Digo, ya el resultado final está más allá, ¿no? No quiero escudarme en que por eso se perdió, o por eso se empató, o se le salió el partido al Atlas, pero sí es de llamar la atención que exista este error tan continuo en... Ya tiene rato, además. Sí, exactamente, que es a donde iba. Pareciera que la comisión de arbitraje está pintada porque suceden errores y no hay una intención de mejorar, no hay una intención de... O sea, todas las decisiones que toman son para darle para atrás. Diría Gonzalo Pineda, me piden disculpas el martes. Es correcto, pasó mucho. A mí lo que se me hace increíble es, puedes tener quizás un fallo en una interpretación de la jugada, por ejemplo el penal, tanto de Guadalajara como el penal que se le marca a Querétaro. Puedes tener tus dudas o argumentos y creo que el de Querétaro, que para mí sí es penal, puede haber un margen donde tú digas no es penal o sí es penal y es sujeto a interpretación. Pero la jugada de Yuka no es sujeta a interpretaciones, estás o no en fuera de lugar y además estás asistido por tecnología. Esa es la parte que me parece increíble porque yo estuve en la transmisión para TUDN Radio y durante toda la transmisión jamás nos mandaron la toma de los vectores. O sea, no hubo una toma de vectores por parte del VAR que podría enviarla a la señal de origen. Creo que... Eso es muy grave, ¿no? Eso es muy grave. Sí, no sé si al final ellos podrían darse cuenta de que hay un error ahí durante el juego mismo Ya. o si hasta el final se dan cuenta, que es también otra de las dudas que a mí me genera. Que no deberían compensar, pero es que me parece gravísimo que en una jugada de fuera de lugar donde ya hay tecnología te sigas equivocando. A ver, pero ¿ustedes saben quién es el encargado del VAR o quién encarga de capacitar a la gente del VAR? Porque pareciera que hay como dos raseros.
la gente del VAR ve una cosa y luego a veces llama al árbitro central por alguna razón. Es como de, a ver, ven a ver esto. Cuando dices tú, ¿para qué lo llamas? Le puedes decir, o sea, como que desde que se implementó el VAR en México no se ha sabido utilizar correctamente. Ya no hablemos del tiempo que se toman para poder analizar la jugada y luego terminar analizándola mal, aun cuando ya le quitaron 5 minutos de partido, ¿no? No sé, a mí me da, no quiero decir suspicacias, pero a lo mejor sí hay una ineficiencia total de quien está tomando los... Falta preparación. Sí. Pero ¿cómo preparas a un árbitro en ese sentido? Le dices, esto es fuera de lugar, no. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, lo que dice Manu es evidente. O sea, o eso no es. O sea, está adelante o no está adelante de la línea. Y no puedes interpretar eso como si sí o no. O sea, eso es lo que también a mí me hace muchísimo ruido en ese sentido. No sé, al final creo que también uno de los puntos de mejora, pero para eso están los vectores, sería tener mejores tomas, más cámaras que puedan ayudarte justamente en el fuera de lugar, porque recuerdo también una jugada igual de polémica en el Nemesio 10 en un Toluca Chivas. Ya. La toma queda tan diagonal que se vuelve más complejo determinarlo, pero para eso están los vectores, porque deben de tomar el punto de fuga y bueno, más Pero la gente hace sus líneas en Paint, en Twitter, y Sí. dicen fuera de lugar, no fuera de lugar. Aparte, muchas veces, y eso pasó mucho en la Leagues Cup, la línea a veces es así delgadita y otras veces la línea es así de gorda. Entonces es como de... para justificar. Exactamente. Te da un margen más grande. Sí, exactamente. No, o sea, el arbitraje definitivamente está mal. Yo no creo que esté beneficiando a alguien. Eso sí debo decir. Yo creo que el arbitraje es Para todos. para todos. Es malo Sí, para sí, todos. sí. O sea, yo no creo que haya una tendencia, como dicen, molestar a Chivas porque nos han marcado. Yo no creo eso. Yo más bien creo que hay una ineficiencia grande. La gente no está identificando, la gente del VAR, la gente del arbitraje no está identificando los errores. Y mientras no se resuelvan, pues así vamos a seguir nosotros. Este al final, porque sí mancha el trabajo de la semana de un equipo, afecta también al aficionado en general. Es un punto demasiado sensible y es un lugar donde creo que nadie quisiera estar, ¿no? En el arbitraje, pero al final es la profesión que eligieron, nadie los puso ahí por obligación. Y creo que también desde la federación misma hay una obligación por mejorar. Y los clubes también deberían presionar, porque la presión de los clubes es individualizada. Pumas alguna vez se pronunció, Atlas con Gonzalo Pineda se pronunció, pero fuera de eso, los clubes que entiendo que hay una multa si lo haces, creo que no hay como algo, digamos, en conjunto, no hay una manifestación en conjunto o un plan de mejora. Es lo mismo semana tras semana. Sí, efectivamente. Y las quejas, sobre todo. Es que a mí eso es lo que no me gusta. Escudarte en el arbitraje por algo, no. Y además ves al Gato Ortiz comprándose una camionetota y hasta te da coraje. ¿Pero por qué? El Gato Ortiz es Haga bien su trabajo y luego se la merece. No, está bien, no. Él le venga bien su sueldo, no. Pregunta, ¿quién creen que sea el mejor técnico? El mejor árbitro, perdón. Actualmente. Que esté en un buen nivel. No sé ahora mismo, ¿eh? Es muy difícil la pregunta. Lo que sí te puedo decir es que César Ramos no lo es. Porque la fácil es irse al que en teoría es la cara del arbitraje, que es esa raza. Ramos, sí. Es que como tiene gafete FIFA, se suele mencionar mucho, es que es el mejor, porque el gafete FIFA, el torneo pasado tuvo un nivel lamentable. Sí, malo. Recuerdo un partido en Torreón, no recuerdo Santos contra quién era, si San Luis o Juárez, pero un partido terrible desde el manejo del partido, no hablo de decisiones, desde el manejo del partido. Así que vengan a decir que César Ramos es el mejor árbitro, yo no la compro. Bueno, igual si quieren poner acá en los comentarios quién creen que sea el árbitro que mejor pita o que arbitra mejor en la Liga MX, pónganlo. También si quieren mandarle saludos a Manu, pónganlo. A todos los seguidores de Manu en Twitter, pónganlo también. Al buen Ferlara también pónganlo ahí. Salúdenos, comenten, suscríbanse. Es importante que se suscriban para que este proyecto siga creciendo y para que podamos tener... Hoy fue el piloto, pero podemos ir cambiando ciertas secciones, hacerlo un poco más divertido. Los temas se extendieron demasiado, teníamos a lo mejor un poquito más, pero el objetivo es que ustedes se entretengan en esta hora de 10 a 11 de la mañana y que pasen un buen momento. Interactuar, ¿no? Ya que Es interactuar, exactamente. leer Claro. sus comentarios y que se unan a la conversación. Es correcto que comenten, que se pongan al tiro para ya sea reventar a su equipo, defender a su equipo o hacer lo que ustedes quieran con su equipo, o también mandarle saludos al buen George que se encuentra detrás de cámaras y al cual le agradecemos por estar acá sentados. Pues nos despedimos, si les parece bien. Perfecto. Nos vemos la semana que viene en la Contra Deportes. A nombre de Manu Villaseñor, de Fer Lara, soy Antonio Grimaldo. Que tengan un excelente martes.